¿Qué nos pueden decir sobre ese informe y sobre la posición que ustedes han fijado? Es una manera de escurrirse, como se dice corrientemente. Cada 20 metros cuadrados había un militar. No es solamente ese proyecto de Barcaza que está deteriorando el ecosistema de esa zona. ¿Cómo está afectando la salud? Ustedes tienen reportes. ¿Qué acciones legales pretenden ustedes interponer? Los empresarios o los grupos de poder que están detrás de eso son considerables realmente. ¿Pudiera usted citarlo? El famoso billo metido ahí. Ese es el hombre que suena ahí también. La posibilidad de llevar ante los tribunales al actual ministro. Ese es el principal enemigo del medio ambiente en la República Dominicana en este momento. Saludos amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro espacio. El compromiso social que tenemos nos obliga a presentar aquellos casos que a veces la prensa nacional quiere obviar. Y es por ello que hemos decidido invitar a nuestro espacio a Johnny Miguel Tejada, quien es abogado, y también a Juan Adalberto Beltré. Ellos representan a la comunidad de los negros en Asua, esta playa donde se hizo viral hace unas semanas la muerte de unos peces y donde el Ministerio de Medio Ambiente concluyó que no tiene que ver nada con la barcaza que se instaló allí a pesar del rechazo de esta comunidad. ¿Cómo se sienten ustedes? Bien, gracias hasta ahora. Muy bien. Contentos, ¿verdad?, de la oportunidad que nos ofrece de estar en este espacio, un espacio que, como se dice corrientemente, es sumamente conocido. Así mismo es. Los views que tienen en YouTube son enormes y dicen de lo que es el nivel de aceptación de la Claro, y del compromiso que tenemos con esta sociedad. ¿Qué nos pueden decir sobre ese informe y sobre la posición que ustedes han fijado una vez el Ministerio de Medio Ambiente ha rechazado que la muerte de esos peces se debiera justamente a algo de la barcaza? Bueno, en realidad es como decía la gente en el argot popular. Y se le quiere echar la culpa al río ahora. Decir por parte del Ministerio de Medio Ambiente que los niveles de correntía han sido los que han causado la muerte de esas especies marinas es una barbaridad. Y es una cuestión que no se justifica ni desde el punto de vista de lo que son los tecnicismos que ha demostrado en momentos determinados los técnicos, valga la aparente redundancia, de medio ambiente, la Academia de Ciencias, de la UAS y otros, a propósito de lo que eran los efectos de las instalaciones de ese sistema de barcazas. Que las barcazas propiamente dicho son contaminantes. Imaginemos el búnker 6, que es el material que de alguna manera va a alimentarlo como combustible para sus operaciones. Entonces, es una manera de escurrirse, como se dice corrientemente, de lo que es el problema propiamente dicho. Hay razones que son independientes de esos niveles de correntía, sobre todo en una comunidad como en Asua, donde no llueve tanto. Si tú me dijeras que estás en Villa Altagracia y me dijeras que estás en Samaná y en las orillas de la playa, por ejemplo, existen materiales un tanto tóxicos, podría en cierta medida justificarse, pero en esa área de los negros ahí, en toda esa zona, tienen décadas los campesinos de la zona cultivando, llevando a cabo tareas agrícolas, porque esos son terrenos en cierta medida de vocación agrícola y ellos siembran ahí por años, décadas y sencillamente no ha pasado eso. Entonces pasa ahora que llegaron las barcazas. Entonces, eso es algo que debe el ministerio de explicarlo y también apegarse mucho más a un criterio mucho más riguroso de investigación con la participación de la comunidad. ¿Cómo llega la barcaza y cómo fue el proceso de instalación? Porque fue evidente que había muchas protestas y a pesar de las protestas, ellos lograron colocar esas barcazas allí, señor Beltré. Bueno, en ese sentido nosotros podemos atestiguar que eso llega sobre la base de una imposición militarizada en la comunidad de los negros. Y hay personas con lesiones permanentes, destruyeron vehículos, viviendas. En un pequeño poblado de alrededor de 3,000 y algo de habitantes, usted sentía la presencia de militares. Cada 20 metros cuadrados había un militar ubicado. Había más de 300 militares por meses. Y fue una imposición de un abuso de poder. Primero, parten del hecho de la ilegalidad, porque esa es una zona protegida. Manglares de Puerto Viejo es la reserva de vida silvestre desde los años 90, declarado por ley, por decreto.
con estudios demostrados por la Academia de Ciencias. Entonces, se han manejado con un criterio de irrespeto a las leyes, a la vida misma, al ser humano, y parece que se busca también desacreditar la actividad agrícola como tal. Porque querer atribuir ahora a una escorrentía y que arrastró químicos de actividades en el área terrestre, cuando allá no se han producido esos niveles de lluvia, aunque en otros puntos del país allá no ha sucedido eso. Y es muy raro que suceda. Las veces que ha llovido, No ha pasado nada. ¿qué ha ocurrido? Antes de la barcaza, ¿morían los peces con la lluvia? No. Jamás. Mire, allá han habido en época de ciclones que el ganado vacuno lo ha encontrado a 3 kilómetros, vacas dentro del mar. Y ni siquiera bajo esas condiciones ha ocurrido eso nunca en la vida, jamás. Entonces ellos han caído en una serie de contradicciones porque se despachan con un irrespeto mayúsculo. Primero, que podría ser el sargazo, que habían manos criminales, o que los peces son de agua dulce, pero eso es perfectamente demostrable. Las especies, podríamos comprobar qué es un pez de agua dulce y qué es un pez del mar. Sí. Entonces, despacharse tan alegremente, lo único que nos dice a nosotros que ellos tomaron la determinación de imponer ese proyecto y no sienten respeto ni por la ley ni por la gente que vive ahí. Ahora apuntan en la dirección de que hay que desacreditar también el valle agrícola de Asua, porque esos son los pilares de la economía de Asua. Entonces, para justificar su decisión, estarían entonces tratando de limitar incluso hasta la actividad agrícola y pesquera. Pero es peor todavía. Es peor, es peor. Yo creo que hubiera sido más honesto de parte del Ministerio de Medio Ambiente, que hubieran sido tendentes a asumir una actitud un tanto más escéptica y decir, por ejemplo, bueno, nosotros vamos a investigar. Frase histórica e icónica en el marco de lo que son los políticos. Y una comisión y todo. Las que enseñó Balaguer a construirse aquí. Fórmale una comisión y eso al final se queda ahí. Pero no, fueron tajantes, fueron frontales con lo que es el movimiento que de alguna manera ha estado defendiendo el medio ambiente, los recursos naturales, en este caso, en el marco de lo que es la comunidad de los negros, donde está instalada esa barcaza. Y hay un elemento importante ahora que digo barcaza. Esa no es la única que se pretende instalar. Estamos hablando, ellos hablan de un sistema de barcazas, léase que pueden haber 2, 3, 4 y no se sabe cuántas, porque ni siquiera los informes que ellos hicieron dicen con precisión, de manera taxativa, la cantidad de barcazas que van a estar ahí, sino un sistema de barcazas. Sino un sistema, o sea, que es posible que próximo a otras comunidades de Asua se instalen estas barcazas. La actividad pesquera, ¿cómo ha cambiado allá en Asua después que en Los Negros se instaló esto para generar energía? Mire, hay un panorama de tristeza porque se cayó la venta de pescado. Los pescadores, los vendedores de pescado sencillamente están arruinados en este momento porque la población no quiere consumir ese pescado. Tiene miedo. Tiene miedo, pero en ningún momento ni salud pública ni el propio medio ambiente han abordado el asunto con la seriedad que amerita, porque es que ese proyecto desde su origen se ha manejado con ese criterio. La propia viceministra de Medio Ambiente, Indira de Jesús, en una ocasión, en un programa de Acento, dice que sí, que las barcazas están instaladas en la zona de amortiguamiento. O sea, un área protegida se compone de la zona núcleo y la zona de amortiguamiento, que la ley dice que se puede hacer, que no es compatible con un proyecto de esa naturaleza. Entonces no ha habido el más mínimo respeto y hay un ejecutivo de la Car Power Ship, el señor Carlos Matamoro, y observemos bien que vienen en esa dirección. Ese señor se despachó en el programa de Fausto Rosario Adames, Acento, diciendo que él participó en los estudios, que él buceó en esa bahía, que ahí no hay vida marina, que ahí lo que hay es lodo, y que eso tiene las condiciones perfectas
para ese tipo de proyectos. Y ahí no hay vida marina. O sea, que ya Él se despachó con ese tremendismo y lucía como si él es una autoridad de este país. Pero ¿y los peces que aparecieron muertos? ¿Fueron llevados? ¿Eran de plástico? Exactamente. ¿O los trajeron de otro sitio y lo colocaron allí para ese fin? Es que están partiendo. Simulados ¿Fue fueron. un simulacro que se hizo entonces? Sí. Están partiendo del hecho de empoderarse de Asua y dejar un cacarón. Porque déjeme decirle, no es solamente ese proyecto de Balcaza que está deteriorando el ecosistema de esa zona. Por ahí se descargan cada 2 meses 30,000 y 40,000 toneladas de clinker. Ay, Dios mío. Clinker, que es una partícula. Eso no es para hacer cemento. Para hacer cemento, eso es de Cemento Ay, Santo Dios Domingo, mío. cuyo propietario sabemos que es el presidente de la República. Entonces, ellos están partiendo de esta zona. Ahí no importa agricultura, ahí no importa pesca, potencial turístico. La misma población le pasan por encima. Ahí no importa la gente, ahí nunca se han referido a la gente. La salud de la gente, los niveles ya de toxicidad que hay en un perímetro de más de 20 kilómetros a la redonda. Los niveles de ruido, de humareda, la calidad del aire, eso es insostenible. ¿Cómo está afectando la salud? Ustedes tienen reportes de si hay personas afectadas que luego de la instalación de la barcaza en cuanto a afecciones respiratorias y otras anomalías. Se está dando, buena pregunta, se está dando un fenómeno. En los últimos 2 meses, en Los Negros han fallecido 4 personas. Entre ellas personas que usted la ve caminando normalmente y de repente amaneció muerto fulano. En menos de 2 meses, 4 personas. Nosotros hacemos un llamado a las autoridades a tomar en serio este asunto, porque ahí hay una problemática seria. Y este movimiento está vivo y de pie, luchando, porque es la vida que está de por medio. Este irrespeto que están expresando las autoridades con su accionar va a traer consecuencias más temprano que tarde. Porque nosotros estamos firmes y decididos. Asua está empoderado de esa problemática, porque ya lo está padeciendo. Ese proyecto de Balcaza que contempla son 400 megawatts. Ellos tienen ahí instalados 178. Contempla una potencia máxima de 400 megas. Pero contempla un buque, un tanquero, para suplirle el búnker 6, que es lo más contaminante como derivado del petróleo que existe. No, y muy peligroso porque ante un derrame, entonces las consecuencias serían severas, porque mientras más combustible se carga es un mayor riesgo. Sí. Es un mayor riesgo. Don Johnny, ¿han ustedes ordenado investigaciones independientes fuera de lo que tiene que ver con medio ambiente para evaluar la calidad del agua y del aire en la zona? Los estudios que se tienen hasta ahora son de estamentos, instituciones autorizadas, como lo que es la Academia de Ciencias y ambientalistas de la estatura de Luis Carvajal, entre otros, que de alguna manera han estado trabajando a propósito de eso y han establecido la inviabilidad de ese proyecto de barcazas ahí en esa zona. Porque, ¿qué es lo que pasa, entre otras cosas, con ese sistema de barcazas que gracias a Dios todavía, como ya hemos dicho, solamente existe una? Es que está en el marco de una zona de amortiguamiento de vida silvestre, realmente. Es un área protegida, conforme lo dispone la ley 202 del 2004, que es la ley sobre áreas protegidas, perdón. Entonces, ese es un proyecto que incluso ya tiene una licencia ambiental, pero es una licencia ambiental que, como decimos los abogados en el derecho, el punto de partida ha sido en cierta medida, ha sido en cierta medida doloso, y el dolo lo corrompe todo. Si tú tienes un punto de partida ilegal, es la vulneración a un área protegida y por ende una violación a la ley de áreas protegidas, ¿a dónde puede llevar la consecuencia desde el punto de vista jurídico de todo lo que tú hagas a partir de ahí? A la ilegalidad. Y partiendo de esa alegada ilegalidad, ¿qué acciones legales pretenden ustedes interponer en contra de esta generadora de electricidad? Bueno, tenemos ya, antes de la instalación de esa barcaza, existía
una acción por ante la jurisdicción administrativa, por ante el Tribunal Superior Administrativo, aquí en el distrito. E incluso se hizo una solicitud de medida cautelar buscando que la presidencia del Tribunal Superior Administrativo, en virtud de las competencias que en ese orden le ofrece el legislador, la ley, sobre todo la ley 1307, detuviera por medio de una resolución lo que era la instalación de las barcazas. Pero es que antes de que el tribunal decidiera, ellos estaban instalados. Se instalaron, aprovecharon. Se concluyó el fondo de lo que era la solicitud de esa medida cautelar y en pocos días ¡pah!, instalada la barcaza. Antes de tomar la decisión del tribunal. Antes, pero partiendo uno, en ese sentido, de lo que son decisiones de ese tipo y del poder político y económico que está detrás de ese proceso, de ese proyecto, sabe uno que aunque se hubiera dado la sentencia con antelación, ellos no la iban a respetar, porque es que de quién se entiende es ese proyecto, cuáles son los empresarios o los grupos de poder que están detrás de eso. Son considerables realmente. ¿Pudiera usted citarlos a los grupos que están detrás? Bueno, los grupos de poder que han aupado la instalación de esa barcaza. Bueno, es que la Car Power Ship, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un estamento de corte internacional que tiene ramificaciones ya en el caso de la República Dominicana. Y de leyes ferendas se ha dicho que las manos del propio presidente de la República están metidas ahí, porque es como decía Beltré, el propietario también de lo que es esa cementera, que también descarga toneladas constantes de clinker para la fabricación del cemento, que de alguna manera se genera en sus empresas. Esto es preocupante, señores. Esto que están diciendo es sumamente preocupante. Sumamente. Y explica del porqué de la agilidad en descartar toda clase de evidencia que pueda dar ganancia de causa a los comunitarios que no quieren que se instalen esa barcaza allí. Ahora le pregunto a ustedes, ¿ustedes se imaginan que esa barcaza, si es tan buena, por qué no la instalan en Altos de Chabón? Porque ahí hay unos intereses. Es tan beneficiosa y saludable y es tan benigna, ¿por qué no se instala en Chabón? ¿O usted cree que los ricos de este país van a dejar que le instalen esa vaina donde ellos están bañándose? No, para nada. Era lo que le decíamos. Para nada, realmente. Es como hago yo, me permito, Ellos, partiendo. Perdón, Johnny. Intentaron, fue primeramente en Boca Chica, pero los intereses que hay ahí, de esos sectores económicos, pues están partiendo con el criterio que le decía anteriormente, no, ahí esa gente vive de pesca y agricultura, porque Carlos Matamoros, eso es lo que refleja. Y la Car Power Ship, en zonas como esa, ellos instalan lo que ellos le llaman un Power Bay, o sea, una bahía de potencia. E incluso se dice que ahí hay intereses coligados de inversionistas o de empresarios haitianos también. También. Pero no me diga que es el mismo que se ha comentado en los últimos tiempos. El famoso Billo metido ahí. Ese es el hombre que suena ahí también. Pero ese mismo está también en otra por ahí, un poquito más arriba de Boca Chica. O sea, ¿a quién le estamos entregando el país, señor presidente? Entonces somos signatarios de toda clase de acuerdos internacionales de protección al medio ambiente y sin embargo aquí en la República Dominicana estamos haciendo toda clase de prácticas. Por un lado se derrumban zonas importantes en la frontera que sirven manglares para preservar el agua, para preservar el medio ambiente y al mismo tiempo se da esta misma situación en Asua. ¿Qué nos espera a los dominicanos? ¿Qué nos espera? Permítame responderle. Yo digo que están aplicando la operación Comején, entregarnos un cascarón vacío, empoderarse con ese criterio de toda la riqueza natural, con un criterio ya de exterminio, porque ¿qué necesidad hay de producir energía eléctrica con un método con un combustible tan contaminante? Pero Asua tiene 9 horas de sol, Asua tiene un nivel de radiación solar para resolver la problemática de la mitad de la isla completa. Pero no, yo traigo basura, la quemo, se la lanzo al aire, a los pulmones de la gente, a la producción agrícola, exploto la vida marítima, pero eso es lo que me representa mis grandes beneficios. A costa de eso, si no es un atraco a mano armada,
Yo no encuentro otro calificativo. ¿Y cómo le ha ido a esta empresa en otros países? Porque ellos tienen un equipo muy ágil de relaciones públicas. Incluso me enviaron una comunicación condenando el hecho de que yo haya compartido en las redes sociales aquel video que se hizo viral diciendo que ellos reúnen todos los estándares, y yo les digo, dame las certificaciones que indiquen cómo ustedes han operado en otros países. Dame esas certificaciones, ¿quiénes la avalan? Las certificaciones de que tú tienes una operación limpia, tan limpia, que quienes deben certificar a nivel mundial te tienen a ti dentro de los primeros ejemplos del mundo. Claro, claro. Sin embargo, no se pueden dar ese lujo. No se pueden dar ese lujo porque lo que están haciendo es obviamente contrastante con lo que es la salud de la gente y obviamente con lo que es la ley medioambiental en el caso de República Dominicana o las leyes medioambientales, porque en la ley 6400 es una ley marco y luego se tienen otras que de alguna manera están para garantizar o para proteger de manera precisa y de manera específica las áreas o los ecosistemas, que de alguna manera vayan en consonancia con eso. En el caso de la especie, bueno, como decía precedentemente, que se viola la ley 202, porque eso es un área protegida. Es una zona de amortiguamiento, de vida silvestre, en donde sencillamente se están llevando a cabo operaciones que están dañando la salud, no solo de lo que es la vida marina, sino de la vida de los seres humanos propiamente dicho, que son al final de la jornada la última ratio, como dirían los abogados, en materia de procedimiento. Es lo más importante, lo más dado a protegerse y a defenderse es precisamente la vida de la gente, y ya se están dando situaciones de afectaciones de salud muy fuertes en esa zona de los negros de Asua. Y no se puede someter al ministro de Medio Ambiente. No hay una forma de que él pueda enfrentar algún proceso para que él sea sometido a algo mucho más estricto y donde la población dominicana en un juicio público, oral y contradictorio, la población pueda ir a que él le vea la cara al pueblo dominicano y le vea la cara a la comunidad de Asua? Claro que sí, o sea, de hecho, ya se tejen, estoy quizás dando una especie de primicia, pero se tejen en el ambiente, por este caso y otros, lo que podría ser la posibilidad de llevar ante los tribunales al actual ministro, porque es que conforme el 166 del Código Penal, eso es prevaricación. ¿Y qué es conceptualmente hablando la idea de la prevaricación conforme lo que establece el Código Penal en la disposición normativa que cité? Bueno, es el crimen cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. ¿Y qué es el ministro Seara Hatton? Un funcionario público en el ejercicio de sus funciones que sencillamente está autorizando, está permitiendo que se den situaciones anómalas desde el punto de vista de lo que es la instalación de un sistema de barcazas como el que se está planteando ahí y que está afectando de manera directa con la única que se ha instalado, lo que es la salud de esa comunidad de los negros. Entonces es obvio entender que él pudiera ser en un momento determinado objeto de un proceso penal para que los tribunales se encarguen en ese sentido de, como tú decías, conforme un juicio oral, público y contradictorio, y respetando los principios también de la inmediación y de la concentración, pues se agote lo que es ese debido proceso y él responda. Porque si él se planta en 20, él como ministro, y le dice al presidente de turno, no, mire, yo no me voy a permitir una cosa como esta. Búsquese otra gente, póngalo ahí que yo me voy para mi casa. Pero no, es como yo he dicho en más de una ocasión a los amigos, a los compañeros, óyeme, ¿cómo un profesional de tan elevado estatus académico como el ministro Seara Hatton se ha permitido esto? Entregando su estatus académico, su prestigio social, porque hasta ahora, hasta el momento en que él fue designado ahí, era un profesional prestigioso. Yo mismo era de las personas que tenía cierto grado de admiración por él, por su alta formación en materia de economía, de finanzas públicas, entre otras cosas. Pero óyeme, cuando hacen cosas como esa, ya tú le vas perdiendo la credibilidad. Ese es el principal enemigo del medio ambiente en la República Dominicana en este momento. Oh, pero claro. Eso lo digo yo responsablemente, con el apoyo irrestricto del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, que se ha desentendido de todas las denuncias, de toda la tala de árboles, de todo el daño medioambiental, y quieren resolverlo todo con relaciones públicas de cada cierto tiempo, que aquí estamos sembrando 10 matas y allá vamos a sembrar 20 mientras tanto.
Observen el daño que le están causando a esta comunidad. ¿Tienen algo más que agregar, señor Beltré? Sí, mire, fue precisamente en la comunidad de los negros que Seara Hatton admitió que él de medio ambiente no sabe, que él está ahí porque el presidente lo designó. Y oiga qué ilegalidad cometió. En ese momento él dijo, nosotros no hemos otorgado licencia para barcaza. Hemos otorgado licencia para 5 torres. Sí. Para 5 torres. Frente a eso, se interpuso en el Tribunal de Asua un recurso de amparo preventivo. A ver si lográbamos que detuvieran el proceso. En ningún momento recusaron a esa jueza ante la Suprema Corte de Justicia. Una jueza responsable que cuando analizó, estudió el caso y todas las violaciones que se cometieron desde el síndico del municipio cabecera de Asua, otorgando permiso de suelo, y hasta las autoridades medioambientales aquí. Usted no puede seccionar un proyecto es un todo, y otorgar licencia por parte. Sí. Ahí donde un joven de allá de los negros le pregunta a Seara Hatton y a Antonio Almonte, que se encontraba en presencia de más de 1000 personas, diciéndole que no a ese proyecto, le pregunta, ¿de dónde vamos a conectar esas torres? De un manatí, porque es un hábitat de manatí, de carey. Los delfines vienen ahí. Esos son praderas marinas. Le dice, ¿la vamos a conectar de un manatí o de una ballena? Las 5 torres para las que usted dice que emitió permiso. Porque entonces es un irrespeto, es una burla y es un crimen lo que se está haciendo. La política medioambiental deben ser sujetos de demanda desde el presidente de la República hasta todos los que han otorgado permiso para proyectos con ese criterio. Sí, yo quería finalizar esta parte puntualizando algo que de alguna manera ya tuve que referirme a propósito de las posibilidades, de la factibilidad que desde el punto de vista jurídico pudiera existir para someter al ministro. Yo le voy a recordar al ministro que recuerda el precedente del primer ministro que tuvo lo que era la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, un intelectual brillantísimo igual que él, un hombre admirado en la comunidad intelectual, en los círculos académicos, que lo era el doctor Fran Moyapón. Y Fran Salomón Moyapón tuvo que verse sentado en el banquillo de los acusados por lo que fue el proceso de Rocach. Sí. Lo recuerdo también porque yo fui uno de los abogados querellantes constituido en actor civil en ese momento histórico, en el año 2005, a propósito de lo que era ese grupo de funcionarios del gobierno, del pasado gobierno del PRD. Hipólito Mejía, que autorizó eso aquí en el país. Que autorizó eso, y en relación a lo cual al final de la jornada hubo una sentencia definitiva en contra del viceministro de gestión, que fue René Ledesma. Es decir que deben tener cuidado con eso. Que se miren ese espejo. Y la comunidad no va a hacer huelga, se van a quedar solamente así, no hay piedra, no hay desorden público. Mire, eso yo lo apoyo. Nosotros lo vamos a decir aquí ahora, el próximo sábado, día 1, que lo sepa el presidente y que lo sepa el mundo. No, la comunidad de los negros tiene una manifestación y todas las comunidades aledañas, y Asua en sentido general. Esa empresa, Cal Powership, arrastra muchos procesos legales. Ahora mismo tiene procesos legales en 3 países, desde Sudáfrica, Pakistán. Está por la manera, su modus operandi, a través de soborno, porque es un proyecto, es una tecnología que no es amigable, porque eso lo que genera es daño. Ahora bien, como aquí no se piensa buscar una solución seria a la problemática energética, aquí se piensa en producir en base a lo primero que aparezca, pero que me represente grandes beneficios, en detrimento de quien sea. Y ese es el criterio. Entonces, nosotros estamos, desde la movilización, estamos contemplando permanente, hasta llevar esto al escenario internacional. Hay que llevarlo. Y todos esos abusos. Hay que llevarlo al seno de la ONU. Lo estamos documentando todo. Sí. Hay que llevarlo al seno de la ONU para quitarle la careta al gobierno que por un lado participa y envía
a todas esas reuniones que se hacen mundiales, representantes del Sí. país, haciendo creer una cosa y haciendo a lo interno otra. Entonces allá un grupo dominicano que no son del gobierno, que le duele el medio ambiente, le van a decir al mundo la realidad de la República Dominicana. E incluso están estafando a los organismos internacionales, porque ahora mismo el país recibió un aporte de más de 400 millones de dólares para invertirlo en proyectos en energía verde. ¿Y qué están haciendo? Energía sucia. ¿Qué están haciendo? Así ¿Qué están es. haciendo? Bueno, agradecer a ustedes por venir a este espacio. Gracias. Y presentar esta realidad, y no vamos a dar derecho a réplica aquí a ninguna empresa de esta magnitud. Yo estoy claro con esta situación. No, aquí no hay derecho a réplica, otra cosa, que eso no salga de allá de Asua. Aquí no hay ningún derecho a réplica en ese sentido. Así que agradecemos a ustedes de verdad, de corazón, por venir a este espacio. Gracias a ti. Y por venir a plantear esta realidad dolorosa que nosotros como medio de comunicación no podemos obviar. Compartan el contenido de manera responsable, mencionen al presidente en Twitter, mencionen al ministro de Medio Ambiente, mencionen a la ONU, mencionen a todas esas organizaciones internacionales que velan porque los recursos naturales y la vida de las personas sean preservadas. Gracias de corazón. Gracias a usted, Gracias. Peguero. Gracias. Bye, bye. Gracias.